Bueno, muy bien, Marcelo. Obviamente que cierra la semana con una agenda económica muy intensa y, por supuesto, con la noticia alarmante de una inflación que ya se está acelerando y acercándose al 5% mensual. Pensá, Marcelo, que esto empezó prácticamente a mediados del año pasado a acelerarse la inflación. Primero empezaba con 2, después con 3, después con 4. Y bueno, estamos ya en un escenario de una inflación prácticamente cercana al 5%. Pensá que el dato de marzo de 2021 es el peor dato de inflación en Argentina desde la hiper de los 90. Hay que ir a marzo de 1991 para tener un índice de inflación mensual tan alto como el que vimos en esta oportunidad. Tal vez la única buena noticia en el medio de todo esto es que el INDEC finalmente, o por ahora, sigue siendo creíble, pero lo concreto es que los números realmente son complicados. 13% de acumulación de la inflación en 3 meses, obviamente ya el pronóstico de 29% es un chiste, 43% la inflación acumulada en los últimos 12 meses, y bueno, por supuesto, Marcelo, esto en términos políticos tiene enormes impactos. Desde luego que lo vamos a escuchar a Carlos Melconian, que va a ser mucho más interesante sobre todo este tema, pero bueno, pensá que tuviste una inflación de casi 5% con las tarifas congeladas, con los servicios públicos prácticamente todos intervenidos, con el dólar congelado. No hubo episodios cambiarios en los últimos meses, con la vigencia supuesta de precios máximos, de precios cuidados, los sectores obviamente que están más protegidos, como todo el sector textil, y bueno, ahí tenés el resultado, ¿no? Un aumento importantísimo del precio de la ropa, el sector alimentos, y obviamente esto significa, Marcelo, un fracaso estrepitoso de, la política de control de precios y la intervención en alguna medida de las ideas de Axel Kicillof en la Secretaría de Comercio. Muy interesante hoy la nota, como siempre, de Marcelo Bonelli, cuenta algunos detalles incluso del maltrato al que son sometidos los empresarios argentinos por parte tanto de Paula Español y sobre todo de una funcionaria que yo no conozco, una tal Laura Goldberg, que hace mención Bonelli y que realmente trata muy mal a quienes en la Argentina pagan los impuestos, dan trabajo, aseguran obviamente el abastecimiento. Un escenario que realmente se va radicalizando cada vez más y que también explica cuál ha sido la respuesta del gobierno ayer frente a este fracaso en materia de política económica. Reponer o profundizar la política de controles de precios, el encarnizamiento terapéutico, diría este programa. Y en ese sentido, lo más grave es que se han repuesto los controles a las exportaciones de carne, se reabrió el registro de exportaciones de carne, que en la práctica finalmente es que el gobierno con una lapicera va a definir quién puede exportar, quién no puede exportar. Eso en el pasado generó muchísima corrupción. Por eso hay que entender que la corrupción siempre es hija de la gestión. Si hay un funcionario que es el que decide quién exporta, quién no exporta, a quién le doy la plata de la obra pública, a quién no se la doy, a quién le doy vacunas, a quién no se las doy, si hay un funcionario que decide, y eso obviamente es abrir la puerta fuerte a la corrupción. En materia económica, Marcelo, este dato de la inflación, por supuesto, complica severamente la administración de la tablita cambiaria, porque claro, cada vez hay más presiones respecto del atraso cambiario. Ayer, por ejemplo, el contado con liquidación ya se operaba cómodamente arriba de 150, se operó en torno de 155. Hay gente que viene con, obviamente, la bicicleta financiera apostando al peso contra el dólar, viene ganando lindo desde octubre, noviembre del año pasado, pero hay mucha gente que empieza a recoger el barrilete porque ante esta aceleración inflacionaria, todos sabemos que en la Argentina, tarde o temprano, eso termina obviamente en el mercado de cambios. Así que un escenario muy complicado, Marcelo, en una Argentina que obviamente está viviendo un clima, yo diría, de una 125 ciudadana,
no solamente con esta cuestión de las aulas abiertas contra las aulas cerradas, sino también, bueno, lo que ha pasado con todo el sector gastronómico. Estamos a las puertas de una rebelión, Marcelo, del sector gastronómico, por lo menos en el área metropolitana. La agrupación Sillas al Revés, que es la que tiene a los principales cadenas de bares y restaurantes del sector, están anunciando que no van a cumplir las restricciones del decreto del presidente, y además hay una cadena de proveedores que están siendo muy afectados. Marcelo, pensá vos, la gente que le provee a los bares, a los restaurantes, carnes, fiambres, panadería, bebidas, mano de obra. Es decir, hay una cadena en este momento de mucha gente muy alarmada por esta situación. Así que realmente, Marcelo, un escenario muy, muy complejo. Hubo una declaración también del sector de la salud privada que no se alinea tanto con el gobierno. Las clínicas y sanatorios y los hospitales privados salieron a mostrarse indignadas, obviamente, y repudiaron las palabras del presidente de la Nación, y recordaron algo que me parece importante recordar, Marcelo. Las muertes por enfermedades cardiovasculares en la Argentina son 100.000 al año, las muertes por cáncer son 30.000 al año. ¿Qué se pretende? ¿Que el sector médico no atienda esas urgencias? Bueno, la verdad... Eso sugirió el presidente, Willy. Claro, claro. Pero bueno, ya estamos viendo también cómo en los sectores de la salud, bueno, hay agrupaciones que en alguna medida se alejan de las posturas del gobierno. No están pidiendo cuarentenas ni que cierren los comercios, sino que lo que están pidiendo los médicos es que obviamente aparezcan las vacunas, Marcelo querido.